comunidad y política. Entonces, para mi investigación, como ya mencioné, me centro en el sitio donde se construyó el puente, que en este caso, si pues vemos la ciudad más allá de la red vial que vemos actualmente, el puente se ubica en la intersección de lo que es el desaparecido río San Buenaventura con el antiguo canal de Cuemanco y y el canal nacional. Justo si ven el mapa de la derecha, ahí tengo indicado dónde se ubica el puente y pues sí, claramente la intersección entre el canal nacional, el antiguo canal de Cuemanco y el río San Buenaventura, que bueno, corre ya paralelo o corría paralelo a lo que ahora conocemos como periférico. Este punto es un vínculo territorial clave, pues marca los límites entre Tlalpan y Xochimilco y evidencia cómo la zona se ha transformado a lo largo del tiempo. Es aquí donde se encuentra el puente Cielito Lindo, construido en 2020 e inaugurado en 2021. Su realización implicó la destrucción de una porción de humedal ubicado dentro de los límites de, bueno, el área natural protegida de ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que es un área que tiene protección legal nacional e internacional. La obra se inauguró en septiembre de 2021 y, bueno, se inauguró como algunos estaremos conscientes y algunos no, pues se inauguró en medio de polémicas administrativas, legales y sociales, y hasta la fecha no ha habido alguien que haya asumido responsabilidades por los impactos ocasionados. Es por eso que yo propongo leer el sitio o este sitio de la intersección entre el Canal Nacional y el Canal de Cuemanco y el río San Buenaventura como un territorio crucial para comprender la lenta desaparición de las áreas vitales para el funcionamiento ecológico del Valle de Anáhuac y en su lugar para urbanizarlo totalmente. Eh, entonces, bueno, la tensión entre conservación y urbanización, tan presente hoy en la política de planeación urbana, no es un fenómeno reciente. En 1940, por ejemplo, se cerró el Canal Nacional, una de las arterias hidráulicas más importantes del Valle de México, interrumpiendo el comercio y el transporte lacustre entre Xochimilco y la Ciudad de México. El Canal Nacional conectaba Xochimilco con el antiguo asentamiento de México Tenochtitlán y lo hacía por el Canal de Cuemanco. Si nos regresamos al mapa de este lado, justo digamos que hacia el norte de lo que conocemos ahora como periférico era el Canal Nacional y hacia el sur de donde corría el periférico, bueno, en algunos libros le dicen a todo ese trayecto Canal Nacional, pero en algunos otros libros le llaman a este trayecto al norte de periférico Canal Cuemanco y es, bueno, con la definición que yo me quedo. Eh, entonces el Canal Nacional conectaba Xochimilco con el antiguo asentamiento de México Tenochtitlán y articulaba el sistema de chinampas y tierras agrícolas. Este era un eje central de la identidad de los pueblos originarios al sur de la cuenca. A este entramado, como ya mencioné, se sumaba el río San Buenaventura, que descendía desde los cerros de Tezontepec y Santo Tomás hacia el oriente. Eh, es así como llegamos a los años 60. En los años 60, digamos que es uno de los momentos claves donde la urbanización tocó por primera vez la puerta de lo que era Xochimilco. Este modelo de urbanización del Valle de México giró en torno a la construcción de grandes vías y la extensión de servicios públicos. En Xochimilco, esto se materializó con la ampliación del División del Norte hasta el centro bueno, hasta el centro de Xochimilco y la llegada del periférico a la zona de Coimanco. Las obras olímpicas de 1968, como la pista de canotaje de Virgilio Uribe y la extensión del anillo periférico, transformaron el paisaje, delimitando humedales, encareciendo la tierra y detonando el mercado inmobiliario. Surgieron colonias, unidades habitacionales y asentamientos irregulares, junto con las expropiaciones de ejidos bajo el argumento de utilidad pública y conflictos por indemnizaciones. Entonces aquí, por ejemplo, parte de investigación fue encontrar estas imágenes históricas donde podemos observar, sobre todo, por ejemplo, en la segunda imagen que ven a la izquierda y la tercera imagen, la extensión de humedal que existía antes, bueno, al momento de la inauguración de la pista de canotaje Virgilio Uribe. Es también importante mencionar que, bueno, hay aquí un láser, es que le quiero apuntar, pero creo que no puedo. Pero bueno, la mancha roja que ven eh, como con las líneas diagonales, ese fue
el primer, digamos que, desarrollo de vivienda que se dio en la zona, que es la unidad habitacional, o se le conocía unidad habitacional Narciso Méndez, y se hizo justo también como equipamiento, como vivienda para el personal de, de los Juegos Olímpicos. Después de este momento, llegamos a 1978. ¿Por qué llegamos a 1978? Porque fue de los pocos mapas que encontré que justo podemos leer la expansión de la ciudad en este momento. Eh, entonces, tras el sismo de 1985, la migración desde zonas céntricas incrementó la población en Xochimilco y Tláhuac, agravando hundimientos diferenciales e inundaciones en áreas chinamperas. Esto también trajo consigo mucho más necesidad de infraestructura vial, entonces vimos ya, por ejemplo, Canal de Miramontes, que se entubó porque justo se necesitaba vialidad ahí, o la expansión de la calzada del Hueso, para que se convirtiera en una vía secundaria que conectara hacia la zona de Xochimilco. Es importante mencionar que también de lo que pude estudiar de este mapa, la infraestructura hídrica o la red hídrica existente, digamos que de 1968 a 1978 no había cambiado tanto. Digamos que el canal de Cuemanco era el único que ya a este punto estaba semi-entubado, justo por las obras que fueron en 1968. A partir de ahí, tenemos que saltar a 1989. 1989 es el momento clave y crucial para entender la fragmentación del humedal, como la conocemos el día de hoy. El día de hoy el humedal lo conocemos como este espacio verde que le cruza el periférico, pero es justo en este plan de rescate ecológico que se genera esta fragmentación. Es importante mencionar también que antes de este plan de rescate ecológico, en 1987, la UNESCO ya había emitido un reconocimiento a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es con esa justificación de conservación que en 1989 se publica el Plan de Rescate Ecológico, que consigo también trae la expropiación de 1,038 hectáreas de la zona bueno, la zona de humedal que hasta ese momento no estaba urbanizada. Y bueno, esta expropiación de ejidos despojó a chinamperos de tierras de cultivo. Hasta este día sigue habiendo, bueno, no se les ha pagado a muchas personas por esta expropiación que sucedió, y también es clave para entender la delimitación actual de lo que conocemos ahora como el área natural protegida, ejidos de Xochimilco, no, área natural protegida, perdón, es que son las 3 de la mañana aquí y estoy un poco ida, pero el área natural protegido, ejidos de Xochimilco y de San Gregorio, Atlapulco. Entonces sí, este plan sucedió en fases de 1989 a 1995. En 1991, lo primero que se hizo fue encauzar el río San Buenaventura. Esto porque pues no convenía tener un río corriendo al lado de una vía primaria que además se iba a expandir. En el mapa, lo que está en rojo es, digamos, que la infraestructura vial de 1968, y en rosa es lo que estamos viendo que fue la expansión que trajo 1989. Entonces, en 1991, además de encauzar el río San Buenaventura, también se crearon las lagunas de regulación Ciénega Grande y Ciénega Chica, hoy vulnerables a los desbordamientos. Estas lagunas de regulación originalmente se crearon justo para que absorbieran la acumulación de lluvias en la zona, pero también, bueno, al final son áreas comparablemente más pequeñas que lo que había antes de humedal, entonces el día de hoy son de estas áreas que también están en riesgo eh, por los extremos climáticos que pasan, y también por el abuso de uso de estas zonas. Eh, ¿Qué más? Sí, otro cambio importante que esto sucedió en 1993 fue que se amplió la pista de canotaje y se construyó el Parque Ecológico de Xochimilco y el Mercado de Plantas de Cuemanco, que hoy funciona mayoritariamente con revendedores, aunque en su momento, como digamos el génesis de la idea, era que fuera un mercado para productores y que los productores vendieran su propia planta. También se creó arriba del mercado de flores este uso de equipamiento deportivo, que es la zona que conocemos ahora, bueno, o el espacio que conocemos ahora como
no es el Parque Ecológico de Xochimilco, eh, no recuerdo el nombre, perdón. Pero es justo donde está la zona de Gamos, donde tenemos toda esta zona de bicicletas, etcétera. Y culminó todo en 1995 con la creación del lago Huetzalin, que es el lago que actualmente vemos en el Parque Ecológico de Xochimilco, que es alimentado con aguas tratadas y destinado al riego de 1.500 hectáreas agrícolas. Entonces, sí, bueno, este mapa lo creé justo para ver estos dos momentos claves que nos ayudan a entender en esta intersección de Canal Nacional, Canal de Cuemanco y Río San Buenaventura, cómo empezaron a desaparecer estos para dar cabida a lo que es la infraestructura vial actual. Eh, Estas transformaciones alteraron el funcionamiento ecológico y social de Xochimilco, sustituyeron canales por calles y urbanizaron, bueno, y crearon urbanización cercana a las avenidas principales. También enaltecieron las dificultades para mantener niveles de agua adecuados que ya se venían cargando desde que se empezó el proceso de desecación del lago de Xochimilco. Obviamente hubo una transformación de la agricultura tradicional hacia una agroindustria exportadora, porque también parte de las justificaciones que se dieron al momento de hacer este plan de rescate ecológico es que habían ya bastantes zonas del humedal que estaban secas y que en realidad ya eran pastizales, y por lo tanto los agricultores de la zona les salía mejor ya vender sus tierras, porque estas tierras en realidad ya no les producían el cultivo que en su momento cuando eran más de tierra de humedal producían antes. Y bueno, también se redujo la superficie chinampera y hubo una desvalorización de productos locales y contaminación del agua. Entonces es así como se puede entender este tercer periodo, que es el de 1989 a 1995, como uno que concentra los cambios estructurales que condicionan el paisaje actual de Xochimilco y permite entender por qué sitios como Cuemanco son clave para estudiar la tensión entre urbanización y conservación de los humedales. Es a partir de estos cambios que, como ya mencioné, hubieron una serie bueno, de designaciones de protección legal al territorio de Xochimilco, teniendo claro que la amenaza más grande, o una de las amenazas más grandes que tenía era la de la urbanización. Entonces, después de la designación de 1987, van a venir una serie de designaciones después, tanto nacionales como internacionales, que le van a conceder a estos límites del área natural protegida Ejidos de Xochimilco, San Gregorio de Tlapulco, protección nacional e internacional. Eh, sí, entonces justo esta es una línea bueno, son dos líneas de tiempo que generé para que justo entendamos, pues en paralelo cómo sucedían estas expropiaciones, pero también este discurso de conservación, que esto es clave para entender lo que después sucedió con el puente. Entonces sí, después de 1995, en el año 2000, se implementa el Programa Central de Ordenamiento Ecológico, estableciendo 8 unidades ambientales destinadas a la conservación de humedales y la recarga de acuífero. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, las obras urbanas y de infraestructura dentro y alrededor del área natural protegida generaron lo que podríamos llamar un cerco alrededor de la zona norte del humedal, conocida hoy como Ciénega Grande. Solo para aclarar, es justo, digamos que de donde parte la vía de periférico hacia el norte, este triángulo, esa es la zona a la que estoy refiriéndome. A pesar de esto, los intentos de introducir infraestructura vial en esta área natural protegida persistieron. En 2010 se propuso la expansión de la autopista urbana Oriente, pero en 2013 la Secretaría de Medio Ambiente no aprobó la manifestación de impacto ambiental, reconociendo la relevancia ecológica del área natural protegida de Xochimilco. Aquí una disculpa, es que ya no me dio tiempo de traducir. Bueno, sí, creo que sí traduje la mayoría, solo el que dice Bridge Attempt 1 es a lo que me estoy refiriendo de este intento de expandir la autopista urbana Oriente. Y una vez más, podemos observar que bueno, a finales de 2017 hubo más designaciones declaradas para el área natural protegida de Xochimilco. En este caso, es la de Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO. Aquí la traducción no es GIHS, es que lo traduje directo de Google, pero es de la FAO, que es de la ONU. Y más importante aún,
en 2018 México se volvió firmante de los acuerdos de Escazú. Los acuerdos de Escazú también, bueno, los países firmantes se comprometen a tener una política pública poniendo en prioridad la conservación ecológica y las áreas verdes protegidas. Y esto es muy importante tener claro porque es así como llegamos a mi investigación del puente Cielito Lindo, que bueno, por los límites del tiempo el día de hoy no vamos a poder abonar en él, pero en 2019 se anuncia el proyecto del puente, lo cual genera un fuerte rechazo en la comunidad y en distintos sectores de la sociedad, pues por este linaje que ya venía cargando, ¿no? Recordando los impactos históricos de intervenciones previas sobre el humedal, pero sobre todo porque ya para este punto tenía capas y capas de protección nacional e internacional que se supone, ay, una disculpa, se supone iban a prevenir intervención dentro de este área, de esta área, pero no es así. Entonces, es por eso que parte de mi investigación me concentro en entender pues este linaje de fragmentación que al final para mí muestra que el puente Cielito Lindo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico de tensión entre conservación y desarrollo urbano en Xochimilco. Entonces sí, pues lo que acabo de presentar es solo solo una parte, una muy pequeña parte del contexto en el que se inserta el puente. La investigación completa analiza cómo esta obra condensa décadas de urbanización y de secación del humedal. Estudié de manera detallada el periodo de construcción del puente para identificar los momentos clave, que es la página que pueden ver en la esquina izquierda. Esa sí no me dio tiempo de traducir, una disculpa de nuevo, pero sí va a haber una versión traducida de estos cuadernillos, bueno, cuando regrese a México. Eh, Sí, estudié de manera detallada el periodo de construcción para identificar los momentos clave, incluyendo batallas legales, protestas en las calles, vínculos entre estos eventos y las fases concretas en la obra in situ. También analicé su presente, evaluando los impactos del puente, positivos, negativos y mixtos, sobre la movilidad, el territorio y la comunidad, que es un poco de lo que están viendo en el video de la esquina derecha, además de que examiné el origen burocrático y técnico del proyecto, las justificaciones administrativas que se le atribuyeron y cómo éstas reflejan un patrón histórico donde la construcción y el desarrollo urbano se priorizan por encima de la conservación natural, además de que el discurso de conservación natural es ya apropiado e instrumentalizado por las autoridades para justificar sus intervenciones destructivas en áreas naturales protegidas. Entonces, toda esta investigación se plasmó en un informe fragmentado en tres cuadernillos, que son las imágenes que ven en la primera fila, las últimas dos. Eh, y sí, estructuro el puente, los impactos económicos, sociales de movilidad, el contexto histórico, lo que ya he mencionado. Y bueno, pues en suma, el puente Cielito Lindo, en mi investigación, una de mis conclusiones es que no es solo una obra de infraestructura, es un nodo donde convergen tensiones históricas, ecológicas, sociales y políticas. Entonces, esta investigación busca no solo documentar esos impactos, sino también abrir un espacio para imaginar cómo habitar, relacionarnos y cuidar el territorio de Xochimilco de manera distinta, poniendo en diálogo el desarrollo urbano y la conservación ambiental, tomando en cuenta pues todos los eventos, toda la cultura, todas las mentalidades que nos han llevado a este momento. Y sí, sí se ve mi puntero de mouse. Bueno, creo que ya es tarde para verlo, pero sí, eso sería todo. Y sí, bueno, gracias por escucharme y por el espacio. Muchas gracias, Fernanda. Una investigación muy pertinente y muy interesante que nos demuestra una vez más como muchas veces cuando el mismo Estado viene con estas propuestas que nos traen supuestos desarrollos o comodidades y por lo tanto también empleos, lo único que buscan es cercenar nuestro territorio, nuestras memorias y nuestros espacios para sus beneficios económicos y que seguramente nos va a ayudar a poder entender cómo funcionan para poder proteger otros espacios que cada vez más se están viendo amenazados. Olaf, ¿tienes un comentario, alguna pregunta? Hola, sí, muy buenas noches a todas y todos. Hola Fernanda,
Mucho gusto. Igual quiero pues felicitarte mucho por tu investigación. Me parece muy interesante porque hace mucho eco de, digamos, una investigación que estoy llevando también propia en la que yo uso el concepto de colonización por la hidráulica y que justamente pues me resuena como eh, esta breve historia de la zona, ¿no? Que ha estado inmiscuida pues en el entubamiento de los ríos, el proceso de urbanización, este último proceso del puente, digamos, me resuena mucho como a esta zona de la ciudad. Por la que tengo mucha curiosidad en torno a esa colonización de los espacios o de los territorios del agua por la gran ciudad, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarte si en tu investigación llevarás o estás pensando o si tienes alguna noción en torno a ¿cómo expresarlo? A estos conglomerados políticos o económicos que pesaron más sobre la construcción del puente en contra de pues la preservación del propio humedal, ¿no? Es decir, si estás investigando en torno a justo a esto que mencionas como una tensión entre el crecimiento urbano y pues esta aparente necesidad de conservar que nada más se queda en un discurso en esta zona de la ciudad. Bueno, eso sería nada más mi pregunta y pues de nuevo, felicidades. Muchas gracias, Olaf. Eh, en el transcurso de mi investigación sí me metí a investigar, o sea, como cuáles fueron los beneficios políticos del puente, porque bueno, un beneficio político muy obvio es que Claudia Sheinbaum ahora es presidenta. Entonces, como que a partir de esa, y bueno, Claudia Sheinbaum era la alcaldesa de Ciudad de México cuando se construyó esta obra, y ella públicamente defendió durante la construcción la obra. Entonces me metí justo a investigar como los actores principales, sobre todo los que estuvieron en la inauguración, dónde están ahora. Y al final encontramos que muchos se escalaron o muchos se fueron con privados. Al mismo tiempo, también encontré que, por ejemplo, la empresa encargada de la construcción de este puente, que se llama IDINSA, antes de esta obra había tenido solo dos obras con el gobierno y después de que le dieron esta obra en 2020, le dan 7 concesiones con el gobierno, incluido una con refinería Dos Bocas. Entonces, toda esa información sí la logré recabar, incluso también unas cosas acerca del DRO, bueno, el director responsable de obra que firmó los planos, pero también es información muy suelta, que creo que ahí sí quisiera avanzarla en México, sobre todo también preguntando pues más en sitio con personas. Por lo tanto, no lo incluí, digamos que en estos cuadernillos que produje, pero sí es una línea de investigación que tengo muy pendiente, porque al final intenté hacer un mapa de actores o visualizar, al final como que todo lo que hago es visualizar información, eso es como que un poco mi rollo. Intenté visualizar este mapa de actores, pero me faltó tiempo como que para darle la justicia, porque al final sí hay muchos cabos sueltos que creo que una vez que sí los logramos visualizar en conjunto, quizás ya nos dan una idea más concreta y, y atada a la realidad de estos conglomerados políticos económicos que se beneficiaron de pues apoyar esta obra. Entonces sí, digamos que está pendiente, pero sí hay ahorita algunos indicios. Igual, si gustas, como es un poco de tu tema, igual podremos conversarlo más como tú y yo, y quizás tú también ahí tienes algunas cosas que podremos trabajar juntos. Una pregunta más en el chat. Damos nada más esta pregunta y ya pasaríamos a la siguiente ponencia por cuestiones de tiempo. Alfagomi pregunta, ¿quién ganó con la construcción de este puente? ¿El automóvil, el gobierno central, los constructores o el vecino? Los constructores o el vecino, los comerciantes de la zona, el medio ambiente. Gracias. Pues esa es una pregunta que justo contesto en el tercer cuadernillo. Lo que yo concluyo es que ganaron los privados, porque al final bueno, por ejemplo, el video que les estaba mostrando en esta diapositiva anterior, justo es el caso del mercado de flores que está ahí
eh, enfrente de la pista olímpica, Virgilio Uribe, y que ellos les afectó totalmente la eliminación de un retorno. Eh, pero al mismo tiempo también hice un monitoreo de tráfico a distancia, donde cada mes por una semana me metía en Google Maps y Apple Maps a ciertas horas a registrar distancias, trayectos, y ahí sí se comprueba que el tráfico decreció, pero el transporte público, los trayectos siguen siendo los mismos. Entonces ahora ya tenemos una situación donde los trayectos en coche son a veces 3 veces menos de lo que se hace en transporte público. Entonces, como que lo que llevo, o lo que concluyo es que la constructora se benefició porque, como mencioné, recibió muchas más concesiones después de recibir esta concesión inicial. Los actores políticos se beneficiaron porque al final todos subieron en la pirámide, unos llegaron hasta el poder pues más grande que uno puede ejercer en el país, que es el de la presidencia, y el auto privado fue también el que se benefició de esta obra. Entonces, yo lo que cuestiono ¿es esto verdaderamente un bien público? O más bien le deberíamos de llamar un bien privado. Y esto en realidad es simplemente un eco de lo que fue en su momento la autopista, bueno, la propuesta de la autopista Urbana Oriente, que al final era una vía de paga, lo que se proponía en principio. Vale, muchas gracias nuevamente, Fernanda. No sé si quisieras compartirnos tu correo por el chat, por si alguien de nosotros desea contactarte. Y pues descansa y mucha suerte en tu presentación de mañana. Listo. Gracias y gracias a todos. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente ponente. Si surge alguna duda, por favor, coméntenla en el chat y al final de estas dos presentaciones daremos un espacio para contestar cada una. Ahora presentaré a la arquitecta Marisol Arellano. Es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra y doctora en Ciencias y Artes para el Diseño, en el área de sustentabilidad ambiental por la misma institución. Recientemente concluyó la especialidad en diseño escénico en Centro. Durante el posgrado realizó una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid y un diplomado en Desarrollo Urbano Sustentable en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su desempeño académico ha sido reconocido con la Medalla al Mérito Universitario del primer lugar en el doctorado, además de la distinción y publicación de la tesis doctoral. Ha participado en proyectos de relevancia internacional como el World Monument Watch 2020 para la conservación de Canal Nacional. Ha recibido el Merit Award del Congress of the New Urbanist Charter Awards y ha sido parte del Detroit Design 139 Inclusive Futures Exhibition. Su práctica profesional incluye el diseño y construcción de 16 edificios de vivienda, así como experiencia en la Fundación Pública como inspectora de zona para la coordinación de monumentos históricos del INAH. Un proyecto destacado en su trayectoria fue su rol como superintendente del Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec, donde dirigió el equipo encargado de los trabajos preliminares y la construcción del pabellón de ensayos. En el ámbito académico, se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura, ponente en eventos nacionales e internacionales y ha publicado artículos y capítulos de libros. Su formación continua incluye 4 programas especializados en inteligencia artificial aplicado a a la docencia, producción audiovisual, investigación y proyectos arquitectónicos. Bueno, una semblanza bastante completa e impresionante. Eh, Marisol, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo. Te cedo la palabra y la pantalla. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, por escucharme, por su interés en mi trabajo. Les voy a compartir el trabajo de investigación que desarrollé junto con mi tutora María Eugenia Castro Ramírez. Y vamos a ver aquí uno de los temas principales, que es la planificación colaborativa como una herramienta teórica, metodológica, eficaz y legítima. ¿Y esto por qué? Porque para comprender un fenómeno como el que nos presentó Fer, es necesario
visualizar esto como un sistema complejo, que no nada más son estas dinámicas entre, o esta pugna entre la política y la conservación, lo que hay detrás de la problemática. Entonces, vamos a ver que en este punto, mm, nuestras ciudades son grandes y complejos sistemas donde las personas se concentran por millones, o sea, no hay que perder de vista cuál es esa dinámica del fenómeno. Y esta dinámica siempre va a tener como característica un desarrollo vertiginoso de los cambios, ¿no? Avances tecnológicos, tendencias políticas, económicas. Junto a esto, tenemos un desplazamiento de la naturaleza, que es lo que nos contaba Fer. En este punto es especialmente crítico. Yo les voy a hablar del Canal Nacional, que justamente nacía en ese donde construyeron el puente y que fue lo que pasó después. Estas dinámicas van desplazando a la naturaleza y por lo tanto hay una destrucción del suelo de conservación. La política, de la que nos hablaba Fer, es antropocéntrica. ¿A quién beneficia? Pues obviamente a los seres humanos que viajamos en coche, que a los seres humanos que construimos, que constituimos empresas de construcción. Entonces tenemos que todo esto beneficia solamente al ser humano, no toma en cuenta la protección de los valores ambientales o culturales. Los suelos agrícolas de mayor calidad se van reduciendo porque la producción deja de ser redituable. Es más redituable hacer una calle que seguir cultivando en estos suelos agrícolas. Y esta expansión urbana rompe también el vínculo de la comunidad con la naturaleza como generadora del sustento para la vida. ¿Qué sucede cuando un ser humano deja de saber o deja de entender que el agua que bebe tiene que tener un ciclo, ¿no? O sea, que no nace en una tubería, que no nace en un tinaco, sino que viene desde los bosques. Entonces, ese romper, esa relación con la naturaleza nos va también a nosotros alejando o fragmentando como seres humanos. Ay, creo que... Déjenme ver por qué no avanzo. Aquí está. Y tenemos mm, que en contraposición o en equilibrio con esto, nosotros podemos tener unas buenas prácticas en la planificación y el desarrollo del territorio, y de eso va esta ponencia, que hay nuevos enfoques y métodos que buscan mantener esta sustentabilidad, no solamente destruir, sino que integrar nuevos modelos de barrios, usos de suelos mixtos con zonas de conservación y producción agropecuaria, es decir, aprender a convivir con la naturaleza. Comprender esta estructura social, cultural y económica de los grupos originarios y migrantes y tener en cuenta que la trama o el tejido de la ciudad es una alternancia entre espacios ocupados y vacíos. Entonces, tener una revisión constante de predios subutilizados o sobreutilizados, así como la conectividad y eficiencia, y es necesario prever los efectos que tendrán los planes o programas. ¿Dónde encontramos la participación ciudadana? En cuatro fases. Primero, tiene que ser informativa, después consultiva. Informativa es decir que si el gobierno tiene un plan, tiene que informar detalladamente a los habitantes o a los beneficiados o afectados. Después, consultarse y decir, necesitas eh, ¿qué te parece esto que te acabo de informar? Después colaborar para pensar entre todos cuál sería la mejor opción y después tener la capacidad de decidir. O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, en Milpalta y Xochimilco, muchas veces los planes no se llevan a cabo porque la gente se impone y entonces decide que no se lleven a cabo los procesos, ¿no? Aquí todos cómo participamos. Una, tiene que haber un clima de confianza porque para que las instituciones también generen esta, esta confianza, tienen que garantizar pues el acceso a la información, pero también el derecho a decidir. La toma de decisiones tiene que hacerse en consenso, tiene que tener un peso, la opinión de los habitantes, y los técnicos y autoridades van a trabajar en un equipo, pero formado en su mayoría por miembros de la comunidad. Esta es la diferencia que vemos del modelo actual, que los planes nacen de manera vertical en los ámbitos
más elevados de poder y de ahí bajan a imponerse o a implementarse sin preguntarle a la comunidad, que no tiene ninguna participación en ello. Entonces, los ejes, estrategias, objetivos y métodos y metas de este tipo de planificación colaborativa es tener esta disponibilidad de bienes patrimoniales, que esto esté asociado al territorio, es decir, las personas que habitan ahí, bueno, no solo las personas, sino los seres humanos y no humanos que habitan ahí, tienen derecho a los bienes ambientales y socioculturales que integran ese territorio. Se garantiza la habitabilidad y la vivienda, como les digo, no solo para los habitantes humanos. Los servicios asociados a nodos urbanos consolidados, es decir, que se mantiene este servicio, este acceso a los servicios y a la infraestructura, se mantiene esta calidad ambiental, mitigando los efectos del cambio climático. Hay una conservación y aprovechamiento de los bienes ambientales, pero aquí se trata de equilibrar los objetivos de conservación con actividades productivas y económicas. Y la gobernanza y participación, que es importante. O sea, en el ejemplo de Fer, que es fundamental comprenderlo de esta manera, había procesos legales que ni siquiera se tomaron en cuenta, ¿no? O sea, las mismas autoridades empezaron a, a, a emitir criterios distintos acerca de si iba ese puente o no. No se pusieron de acuerdo y se ignoraron incluso procedimientos legales. Entonces, aquí este diagrama lo que va a señalar, a ver, déjenme señalar, bueno, más o menos con este puntero. Que aquí tenemos estos procesos de planificación. ¿Qué es lo que va a suceder en el territorio? Tenemos los intereses del mercado inmobiliario, o sea, esto de que ahora se hace menos tiempo, menos recorridos en auto, es precisamente para que ciertos territorios o zonas de la ciudad eleven el valor comercial, ¿no? O sea, si el mercado inmobiliario tiene interés en elevar el valor del suelo, entonces va a ser vías que permitan a las personas acceder de manera más fácil a esos lugares, ¿no? O sea, la planificación no solo obedece como a las necesidades, sino también a los intereses del mercado inmobiliario. Y los modelos y objetivos de la planeación y ordenamiento territorial van de la mano. O sea, tenemos modelos y objetivos, pero esto es como desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Aquí no tenemos ningún habitante que esté manifestando lo que necesita. Y entonces tenemos como consecuencia el desplazamiento involuntario y gentrificación, barrios excluyentes, cada vez más las personas de menores recursos se van a las periferias. Hay una disminución de la mezcla de usos y complejidad urbana, es decir, que en el centro quedan más usos financieros y comerciales y la vivienda, que tiene un menor valor, se va a las periferias, entonces deja de haber esa mezcla de usos como en el centro histórico y favorece el crecimiento caótico de las ciudades, porque entonces ya las viviendas no están cerca de los satisfactores. Y esto como resultado final tiene un deterioro de todos los sistemas, desde el sistema natural, los sistemas diseñados por el ser humano y los sistemas como teóricos de actividad humana. Por otro lado, si nosotros nos vamos con que lo que motiva esta planificación y ordenación del territorio son las necesidades, valores y aspiraciones de los habitantes, y la delimitación del territorio con base a la funcionalidad y capacidades de la unidad ambiental, esto es conocer, o sea, qué pasaba ahí en el ejemplo de Fer, qué pasaba en los humedales y si tenían esa capacidad de funcionar aún con este ordenamiento nuevo que era el puente, ¿no? Si nosotros tomamos esto en cuenta, vamos a dar como resultado planes y programas integrales para estos barrios más accesibles, condiciones adecuadas de habitabilidad, se modifican modelos de urbanización y gestión porque se trata de que se toma en cuenta todos estos valores para llegar a un bajo impacto ambiental, se modifican hábitos de consumo, reduce el crecimiento caótico de las ciudades y en lugar del deterioro tenemos un mejoramiento. Es decir, si los fundamentos que motivan estos procesos de planificación nacen en este lado del esquema, entonces vamos a tener resultados diferentes también.
y aquí es donde vemos, donde colocamos estos procesos de planificación colaborativa, que estos procesos de planificación tienen como métodos precisos, ¿no? Y específicos. Entonces lo vamos a ver. Para poder hacer estos procesos de planificación tenemos que entender qué es el ambiente y el ambiente lo entendemos desde la ecología, que son todos estos procesos y escalas ambientales complejas, pero también lo entendemos desde la cultura, cuando tenemos conceptos como la bioregión, el territorio, el empoderamiento. Estamos hablando de ambiente, sí, pero no del ambiente natural. Estas ya son construcciones teóricas, pero ambos esquemas nos permiten tener una idea de lo que es el ambiente. Si la sociedad o las comunidades no comprendemos qué es nuestro ambiente, pues nunca vamos a poder proponer estos procesos adecuadamente, ¿no? Entonces también tiene que ver con que conozcamos nuestro territorio. ¿Y qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Qué es la biosfera? ¿No? Porque muchas veces ni siquiera entendemos, o sea, hablamos de conservación del ambiente y ni siquiera comprendemos que estamos dentro de un sistema planetario, que lo que sucede aquí o lo que sucede en otra parte del planeta va a afectar a todas las comunidades, a todos los habitantes que compartimos esta biosfera. Y entonces tenemos que en un sistema planetario donde la concentración urbana crece, en México tenemos el 80% viviendo en ciudades de más de un millón de habitantes, o sea, como dicen, son ciudades sobrepobladas en un país desierto. Y tenemos que esto responde a una dinámica que se requiere, que es del neoliberalismo, pero el neoliberalismo ya está rebasado. Ahora muchos teóricos le llaman la dueñidad, ¿no? Que ya no es un planeta de desigualdad, sino más bien es un planeta, un sistema de dueños, que en un año ha pasado de la riqueza equivalente a la mitad de la humanidad, de 200 y tantas familias a menos de 100, ¿no? Como a 70 familias, o sea, en pocos años. Y entonces tenemos que una teórica muy importante que se llama Rita Segato habla del neoliberalismo al poder de muerte. O sea, ¿qué es lo que está realmente detrás de la capacidad de imponer estos criterios? Pues ya es un poder de quien puede amenazarte de muerte, ¿no? Y esto que provoca los desplazamientos involuntarios. Y eso lo vemos en México y lo vemos actualmente en todo el mundo y cada vez con mayor número. El cambio climático, por otro lado, Latinoamérica, que tiene una gran biodiversidad y un bono demográfico, que eso pudiéramos utilizarlos nosotros como una capacidad especial que tiene nuestro territorio. En particular, México tiene una gran riqueza natural, pero una pobreza económica que creciente. Y esto refleja, por ejemplo, cómo se va llegando a una escala cada vez más pequeña, pero no podemos perder de vista todo lo que mencioné anteriormente, porque entonces estaríamos como trabajando como en un limbo, ¿no? Sin entender cuáles son todos estos procesos que vienen de un macrosistema, pero que van llegando poco a poco hasta la escala en la que nosotros podemos influir y participar en la planificación. Entonces, la región a la que pertenece nuestra ciudad es la región hidrológica del Pánuco y todas sus cuencas, que incluso vemos que se relaciona con, una, con un gran territorio que llega hasta el Golfo de México. ¿Qué es la bioregión y la cuenca del río Moctezuma? O sea, la bioregión se entiende eh, en la medida que nosotros entendemos que una cuenca es una unidad socioambiental, es la unidad socioambiental donde donde el ciclo del agua se circunscribe. Entonces, todo el agua que cae en esta cuenca va a completar ciclos completos, ¿no? Y así las cuencas circundantes. Todo lo que vemos aquí es la manera de abordar el conocimiento del territorio, porque no podemos hablar del territorio si no conocemos cómo funciona ambientalmente, no podemos hablar del agua si no sabemos de dónde viene y hacia dónde va.
Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a crear esta información cartográfica de saber cuál es nuestra cuenca hidrográfica, cuál es su relación con otras cuencas, cuál es la ubicación de la subcuenca, los ecosistemas que hay en la cuenca, los riesgos ambientales y el manejo integral. Después de esto, tenemos ya un socioecosistema urbano en particular, que es la subcuenca Texcoco-Zumpango, que vemos aquí el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, y vemos que la subcuenca Texcoco-Zumpango es mucho más amplia, pero es una unidad socioambiental, no estamos hablando de una unidad política o de una delimitación política, porque la delimitación política no tiene sentido en el ambiente. No le podemos decir a las escorrantías de agua, por aquí ya no es tu territorio, no pases, ¿no? O sea, tenemos que entender que, bueno, la delimitación política es como una invención, pero que para la planificación socioambiental no tiene sentido. Aquí tenemos las escorrentías, vemos los parteaguas y de los parteaguas hacia el centro de la cuenca se van a formar todas las escorrentías. Muchas son naturales y lo vemos por la forma y otras son artificiales, también lo vemos por la forma, ¿no? Líneas rectas. Lo que nos mostraba Fer es estos relictos, este triangulito que ella nos mostraba es esto. Lo que yo estudio es el Canal Nacional, que es esta línea delgadita de agua. Este es el Cerro de la Estrella. Y aquí vemos estos relictos que son los ejidos de San Gregorio, Atlapulco y Xochimilco, que vamos a ver que todo, la parte sur de la subcuenca es la más alta y todo el agua va a correr hacia el norte para salir a Zumpango. Pero aún dentro de la subcuenca nosotros encontramos delimitaciones de microcuencas y entonces ahí es donde hace sentido que nuestras comunidades empecemos a relacionarnos, ¿no? Con mayor interés. Toda esta cartografía, esta, por ejemplo, son las unidades litológicas, o sea, cómo se fue formando, qué fue lo último que las últimas erupciones del Chitle que fueron al sur, que fue lo que formó la cuenca endorreica, pero entender también de qué están hechos los suelos, cuáles montañas aparecieron antes, cuáles después es necesario también para entender de qué se trata el ecosistema. Y aquí empezamos a ver los pueblos originarios, la cartografía, el territorio, ¿no? La comunalidad, ¿qué es la comunalidad? El territorio, las chinampas, las zonas de inundación, piedemonte, todo esto lo tenemos que conocer, como les decía, o sea, llegar a un estudio integral, tanto del territorio como de la población, las actividades, logros culturales y materiales, el respeto, el trabajo, la reciprocidad, consenso en asambleas, servicio gratuito como ejercicio de autoridad. Todo esto que nos parece como que estamos contando un cuento de hadas es necesario llevarlo a cabo para poder hacer procesos de planificación colaborativa. Estos son mapas, por ejemplo, este es de 1800 y nos habla de todas las inundaciones que había. Entonces también la cartografía histórica es importante, ver cómo se va transformando el territorio, qué es lo que tenemos. Aquí tenemos todos estos ecosistemas, están relacionados a través del Canal Nacional como un corredor. Lo que les estoy mostrando es que para poder participar hay que conocer el territorio, ¿no? Y después, cómo es cuál es la problemática que hay en ese territorio y cuáles son las variables y factores que influyen. Por cuestión de tiempo, voy a tener que irme más rápido, pero aquí vamos a ver que para planificar hay que saber dónde estamos, estructurar esta problemática y a dónde queremos llegar, cuál es el estado ideal de ese lugar. Conocer todas las variables, de acuerdo, vemos aquí categorías de variables como actores, actividades, espacio, condición de vida, infraestructura, reglas y ecosfera. Y aquí vemos cómo todas esas variables están dentro de nuestro territorio relacionándose, influyendo unas sobre otras. Y con esta estructura lo que nosotros podemos hacer es saber dónde influimos para provocar dinámicas más fáciles de llevar a cabo con menor energía y menor gastos, pero que influyan más en la transformación a donde queremos llegar.
Todo esto es lo que les decía, para poder participar hay que conocer nuestro territorio, hay muchísimos métodos. Aquí lo que tenemos es que la mayor parte de los indicadores que dicen si nuestra ciudad es sustentable o no, se basan en el ámbito de condición de vida o variables de movilidad y conectividad, pero que no tenemos, o sea que el último que toman en cuenta son las necesidades de los actores y lo que los actores piensan. O sea, todavía estamos en un sistema donde la planificación no se lleva a cabo por parte de los habitantes. Se le da más interés al tema del dinero, al tema económico, y menos a esta expresión de necesidades y cosmovisiones, ¿no? Entonces, son talleres, o sea, estos son los procesos. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Pues que cada comunidad genere sus propios procesos. Los procesos no es solamente hablar de política y de reglas, sino es convivir con el ambiente, enseñarles a los más pequeñitos y a los más grandes, establecer quiénes son estas redes institucionales que influyen, que tienen alguna injerencia, llevar a cabo todos los procesos a la vez, visibilizar a través de diferentes instrumentos como las redes sociales, videos, historias, para llegar a una reflexión que es lo que les decía, este sistema está relacionando a elementos ambientales y naturales, así como los objetos que el ser humano ha construido, calles, casas, parques, ¿no? No son solamente físicos, sino también son conceptos, costumbres, convenciones, es decir, estructuras intangibles. La conjunción de todos esos elementos naturales, objetos físicos, intangibles y tangibles, es una interacción que da lugar a esta generación de compuestos. Tenemos que entender que inevitablemente encontraremos elementos en contradicción, pero necesitamos establecer mecanismos que equilibren esa destrucción y producción para conservar el equilibrio entre la vida y la muerte. En este caso de estudio tenemos por un lado el ambiente, pero por otro lado las formas de habitar del ser humano, que estamos destruyendo los ecosistemas para construir ciudades, y eso pues nos va a llevar a un punto a que las ciudades ya no sean sustentables. Entonces, bueno, también otra cosa interesante pues es que nosotros somos parte de eso, inevitablemente vamos a tener un impacto en la comunidad. Por ejemplo, estas son unas pinturas que me hicieron a mí unos habitantes de ahí, una petición, es decir, una postura política que voy a hacer. Hay que tomarlo todo con humor y esta fue una historia que generamos en un taller de historias y la hicimos conmigo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Marisol. Es un excelente enfoque. A mí en lo personal, como soy biólogo, me encanta mucho la multidimensión con el que abordas las problemáticas y también hace énfasis en al generar espacios de resistencia, es importante también pues, tener el ayuda de investigadores de todo tipo, arquitectos, biólogos, este demás, porque muchas veces a la hora de hacer lucha se dice, no queremos que hagamos esto, ¿no? O sea, se tienen las demandas, pero tampoco hay una propuesta de parte de la misma comunidad. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque así ya no hacen lo que quieren, o sea, no hacen una cosa, pero hacen otra, ¿no? Pero cuando ya sabemos como comunidad qué es lo que queremos, qué se tiene que hacer, pues mucho mejor, tiene mucha más solidez nuestras luchas, y pues bueno, si alguien tiene alguna duda en el chat y pues continuaré con voy a presentar a la última ponente. Sí. Bueno, Fernanda Laura Manríquez. Se ha especializado en el estudio de las culturas del agua al oriente de la Ciudad de México bajo la perspectiva de la historia oral. Ha respaldado a las luchas sociales de diversos pueblos de la cuenca del Valle de la Náhuac, por ejemplo, Joco, San Andrés Totoltepec, La Piedad, Ahuehuetlán y Santiago Zapotitlán.
También desde la oralidad ha investigado temas como la cultura del boxeo y relatos de la vida de boxeadores, así como procesos de urbanización y gentrificación. Su formación es transdisciplinaria. Es socióloga por la UNAM, maestra de estudios regionales y doctora en estudios del desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y cofundadora del Instituto Aníbal Quijano. Fernanda, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo y por tus experiencias. Te cedo la palabra y la pantalla. Perdón, creo que tenía el micrófono apagado. Buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, Fernando. Muchas gracias al frente, otra vez por invitarnos para estar por acá con ustedes. Y pues bueno, espero disfruten este taller. Me voy a enfocar un poco más en la parte de la historia, ¿no? De los pueblos originarios hacia el oriente de la Ciudad de México, pero evidentemente su vinculación con los usos y la cultura y el espacio y cómo se entrelaza esto también con la religiosidad popular un poco, ¿no? No sé si ya puedan ver mi presentación. Sí, ya se ve. Ok, déjenme nada más, la pongo como modo completo, de favor. Listo. Bueno, pues quiero empezar como contextualizándoles un poquito sobre cómo inicié esta investigación. Estoy poniendo mi temporizador porque si no se me va a ir el tiempo. Perfecto. De cómo inicié esta investigación y va principalmente orientada en particular a cómo fue que cambió la forma de vida de un pueblo originario de Ciudad de México al oriente, precisamente en la alcaldía de Iztapalapa. Recientemente vimos en las noticias todas las catástrofes que se originaron por las intensas lluvias, las inundaciones, y bueno, pues como veremos en esta presentación, las inundaciones y las enfermedades asociadas al agua también han sido un eje rector para el análisis de la desecación de la Ciudad de México y pues también evidentemente al oriente, ¿no? Una cosa que hay que entender también un poco desde la perspectiva de los estudios regionales es la importancia que tiene vincular los diferentes niveles geográficos a un análisis que permita entrelazar lo local con lo municipal o incluso con lo estatal y también con lo nacional. En una perspectiva histórica de muy larga duración, pues estos problemas asociados al agua se tienen desde antes de la colonización, ¿no? Antes de la invasión de los españoles. Entonces, bueno, como verán, este pueblo en particular se encontraba rodeado de agua, estaba rodeado por el río Churubusco y también por Canal de la Viga. Adicionalmente, bueno, pues antes de entrar un poco a esta parte propiamente ya lacustre, pues sí contextualizarles un poco en cómo es este pueblo, como a manera muy, muy genérica para poder contextualizar el punto al que quiero llegar, ¿no? Bueno, principalmente este pueblo hay que saber que llamó mucho la atención pública por allá de septiembre en 2016 cuando se estaban haciendo reparaciones hacia hacia la iglesia, ¿no? Hacia un costado de la iglesia, en donde haciendo estas reparaciones surgieron varios vestigios arqueológicos y bueno, ello empezó a llamar un poco más la atención sobre la historia prehispánica de este pueblo. Y bueno, es un pueblo que surge, como lo dice su toponimia, de las cenizas, de otro espacio que existía previamente y que fue destruido entre una batalla que se dio entre mexicas y curvas por allá de inicios del siglo XIV, ¿no? Una parte que hay que entender también, bueno, antes de entrar un poco más en la relación que este pueblo tenía en particular con el agua y por ende vamos a hablar también de un poco de los pueblos y barrios ribereños, ¿no? De Canal de la Viga, es que precisamente a mediados del siglo XV hubo una inundación muy fuerte en la antigua cuenca del Valle del Anáhuac
y Moctezuma le encargó a Nezahualcóyotl que construyera precisamente un dique, ¿no? Que es el de Mexicalcingo, bueno, un dique y un canal, ¿no? En este caso, Canal Nacional, del que ya se habló un poco. A partir de ello es que en el oriente, particularmente en esta zona de estos pueblos de los que estoy hablando, ribereños a Canal de la Viga, es posible que surja todo un sistema de agricultura que es propio de México, que es el de la chinampería, que ahora pues desafortunadamente solo sobrevive en Xochimilco y en Tláhuac, pero que antes toda esta zona del oriente también tenía mucha presencia de la actividad en la chinampa, ¿no? Y de ahí se construían muchísimas relaciones sociales, todavía hasta por ahí de los 70s, cuando se construye sobre la última chinampa de Iztapalapa, lo que es ahora la central de abastos, ¿no? Previamente, pues fueron desapareciendo de manera paulatina las zonas chinamperas en esta área, ¿no? De San Juan y Conextipac, que estoy hablando, Río Churubusco y Canal de la Viga. Y bueno, se trataba de una zona que tenía una relación súper fuerte con el agua. Por allá de inicios del siglo XVIII todavía se encuentran documentos en el Archivo Histórico del Agua que nos hablan sobre la existencia de esta ciénaga que menciono acá, ¿no? Que se podría llamar también Petlapa, perdonen, o Tecocalco, Chinancuaque, Ixtepexqui, ¿no? Que de acuerdo a las traducciones que se han podido hacer o a las interpretaciones desde el náhuatl, puede significar lugar hundido entre cerros o donde hay tierra de cerros. Pero pues bueno, fue un territorio que le fue despojado desde hace varios siglos ya a este pueblo, por parte precisamente de diferentes españoles, hasta que llegó a manos de una familia de apellido Mid, y que es en donde después se puede urbanizar para configurarse una colonia que lleva el nombre de Colonia El Sifón. Y bueno, como veremos un poco más adelante, otros despojos de tierra, porque pues como sabemos, para hablar de agua también hay que hablar de tierra, ¿no? Por lo regular son procesos que van muy asociados, al menos en lo que toca en la cuenca de la Náhuac, ¿no? Es importante compartirles que también en cuanto al río Churubusco, ya había habido muchísimas concesiones y se les había despojado de su caudal al pueblo de San Juan y Conextipac desde que se dio también el despojo de la ciénaga, porque era la parte de la salida hacia Río Churubusco. En realidad también es importante mencionar cómo hay comportamientos en los actores gubernamentales que, como la moda, son también repetitivos a lo largo de la historia. ¿A qué me refiero? Hacia finales del Porfiriato comienza a existir la Comisión Hidrográfica del Valle, de la que era funcionario, un personaje que es muy importante para entender el tema de concesiones hacia el oriente de lo que es ahora Ciudad de México, que era Ángel García Lascurain. Este personaje, aparte, era dueño del rancho El Tlacotal, para que él mismo pedía concesiones constantes de agua. Esto ayuda también un poco a entender cómo opera también actualmente pues el sistema de concesiones de agua, y cómo también no es que haya solo una sequía o una escasez de agua, sino que hay un proceso de mala distribución de este vital líquido, ¿no? Y bueno, también gracias al caudal del río Churubusco y a su cruce con Canal de la Viga, en este pueblo existía también este pequeño canal que se ve aquí, que es Canal de San Juanico. Este canal vinculaba a varios pueblos como Aculco, La Magdalena, y evidentemente San Juanico hacia Canal Nacional, donde pues transitaban todavía hasta principios del siglo pasado en pequeñas chalupas para llevar pues todas sus hortalizas, que era lo que se sembraba en esta zona de Chinampería, hacia Canal de la Viga y poderlo ir a comerciar, ¿no? Y pues como sabemos, este canal pues comunicaba desde los pueblos de Xochimilco, ¿no? Algunos de Iztapalapa, como es el caso de San Juanico, y también San Andrés Totoltepec, no, San Andrés Totoltepec, no, San Andrés de Tepilco, perdónenme, que se encuentra de este otro lado, ¿no? Y bueno, aparte los otros barrios, también de Iztacalco. Y bueno, aparte de todo ello, en el pueblo, gracias a esta conexión que había con diferentes canales y fuentes de abastecimiento de agua, había también otras fuentes de abastecimiento como lo son ojos de agua.
En particular pude identificar uno que existía todavía hasta por ahí de 1930, 40 más o menos, y era un espacio donde además se hacían rituales, pues el santo patrón del pueblo, que es San Juan Bautista, y está asociado a la advocación del agua y por ende también cierta advocación a Tláhuac como sustitución de los santos desde este estudio de la hagiografía, donde las mujeres iban a hacer un ritual de lavado de cabello, como en otros muchos lugares también se hace en adoración a San Juan Bautista o para pedirle el favor de que crezca bien el cabello, ¿no? Y aparte era un espacio donde se reunían muchas mujeres para ir a lavar ropa o incluso para acarrear agua a sus casas, ¿no? Posteriormente, conforme se fue desecando el canal de la Viga, entre 1900 y 1930, que fue lo más intenso, los habitantes de estos pueblos, donde también se encuentra el potrero de Apatlaco, que era una zona de siembra muy importante y de chinampería para este pueblo y para varios barrios de Iztacalco, también de la Magdalena Contreras, de Tetepilco, pues los habitantes empezaron a solicitar también permisos para perforar pozos artesianos, ¿no? Así se les llamaba, artesianos. E incluso encontré en en el Archivo Histórico del Agua, un documento donde Diego Rivera, el pintor, recomienda a unas habitantes de apellido Sánchez de este pueblo de San Juan y Conextipac para que el gobierno les permita perforar estos pozos. Bueno, aquí traigo a colación la memoria de Diego Rivera porque se dice que él tenía terrenos en esta área y que incluso algunas de sus modelos para algunos cuadros salieron de este pueblo, ¿no? Porque se disfrutaba mucho como paseo dominical, ¿no? Entonces era una zona también de cierto descanso. Bueno, ahora me voy a ir a la otra parte, no solo como el simbolismo y lo que permitía, ¿no? Que como ya decía, no solo es a nivel de religiosidad popular, sino también a nivel de organización social, lo que existía gracias a estos circuitos de agua y sobre todo un sistema de autosuficiencia alimentaria en la que, si bien, bueno, los habitantes no contaban con tanta variedad de alimentos como los que contamos ahora, sí hablo de cierta autosuficiencia alimentaria con el circuito de chinampería, debido a la siembra de hortalizas y que en muchas de las entrevistas que pude hacer, pues como pudieron escuchar en la semblanza, yo trabajo mucho con testimonios orales, pude entrevistar todavía personas muy mayores, incluso la entrevista de la persona más adulta que tengo de 100 años, ¿no? Él todavía alcanzó a ver ese pequeño canal del que les hacía alusión, ¿no? Incluso cuenta cómo él alcanzó a ver todavía un puente que utilizaban para cruzar ese canal y que se veía saliendo de la iglesia del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esto permitía no solo esta autosuficiencia alimentaria, sino también una forma de construir comunidad sin afán de idealizarla, ¿no? Pero sí para entender cómo las relaciones sociales también se vieron evidentemente perjudicadas por la desecación al oriente de la ciudad, en el sentido de que las personas tenían que empezar a buscar empleos que fueran acorde a este proceso de urbanización. Y aquí también quisiera ahondar un poquito en cómo es que se va dando este proceso de urbanización, porque si hay algo que hay que entender también muy bien, es la manera en la que se va recorriendo espacialmente la urbanización, porque ocurre de maneras diferenciadas, diferentes temporalidades y espacios en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Al menos al oriente podemos empezar a ver un inicio de urbanización con mayor fuerza hacia los años 60, cuando hacia la ciudad central, por ejemplo, alcaldías como la Benito Juárez o la Cuauhtémoc, empezaron a urbanizarse muy tempranamente, ¿no? Estaríamos hablando por ahí de 1930 incluso, donde ya había mayor concentración espacial y un desplazamiento de los habitantes originarios, que es un fenómeno que evidentemente vemos también asociado a la urbanización. Y evidentemente
lo que se requiere para la urbanización, que en autores, bueno, especialistas en estos estudios urbanos como Gustavo Garza, refieren conceptos como el de la creación de condiciones generales de producción, es decir, cómo requiero como actor gubernamental transformar el paisaje para que esté adecuado a un modelo de desarrollo y a un modo económico, incluso a un modo de producción como el capitalismo, para que los trabajadores se puedan desplazar más fácilmente, para poder instalar industrias. Gracias también a los testimonios orales, por ejemplo, con una familia a la cual incluso pues evidentemente le tengo alta estima, que es la familia García, ¿no? De San Juan y Conextipac. Uno de sus habitantes vio pasar como diferentes etapas a lo largo de su vida y ahí lo interesante de cómo se entrecruzan las biografías con estas memorias del agua, ¿no? Para entender un poco las transformaciones del espacio en nuestra ciudad. Este señor me comenta cómo, o me comentaba cómo su familia tenía todavía chinampas en lo que ahora es el campamento 2 de octubre, que les decía antes era un potrero de siembra de este pueblo, y cómo se pasó por todo un proceso de defensa y lucha para su territorio. Pero al final, en ese momento que empiezan a perder tierras de siembra, porque como estrategia de defensa lo que hicieron fue ir heredando sus tierras a sus hijos para construir casas y evitar que éstas fueran invadidas, empiezan a cambiar sus ocupaciones económicas. Y entonces como estrategia empieza a proliferar muchos establos en la zona. Y eso es muy interesante también, pero bueno, eso ya sería tema para otro momento, ¿no? Pero un poco para contextualizar cómo fueron transformándose sus vidas a nivel de lo económico. En la actualidad, muchas de esas familias tienen tiendas, ¿no? De abarrotes, otros negocios en las mismas zonas donde antes sembraban, o sus casas están ahí, ¿no? También. Entonces, si vemos tan solo, digo, como un indicador muy básico de la urbanización, que por supuesto sabemos que la urbanización no solamente se va a entender a partir del incremento de la población, sino como un fenómeno evidentemente de muchos espectros, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en 1940 había tan solo casi 12,000 habitantes en Iztapalapa, ¿no? Para 1960 ya estamos hablando de 255,000 habitantes casi. En los 70 ya estamos hablando de 500,000,000 de habitantes. Para 1980 ya estamos hablando de 1,000,000,000 de habitantes, ¿no? De 1,000,000, perdónenme, 200 habitantes, ¿no? Que es una cantidad bastante fuerte y que ahora, pues, digamos que más o menos se ha mantenido desde los 90, de los 90 para acá, ¿no? Ahora, hay otra cosa que evidentemente es importante entender, ya que contextualicé como cuál era la importancia que tenía todo este circuito de agua, donde incluso las peregrinaciones hacia la basílica las hacían en trajinera por el Día de la Virgen María, ¿no? Ahora evidentemente se ha transformado esa forma de peregrinar. Se tenía originalmente la fiesta de la flor más bella del ejido en Iztacalco, eso también se transformó y se trasladó hacia Xochimilco, ¿no? Diferentes transformaciones que se pueden ver a diferentes niveles, ¿no? Y bueno, una parte que es bien importante entender es cómo es que se da esa desaparición de las fuentes de abastecimiento de agua y a qué obedece. Y es ahí a donde ya me quiero adentrar un poquito más a una visión un poco más macro y si quieren incluso un poco orientada hacia la parte un tanto filosófica y de política que tuvo que ver en la manera en la que se ven los cuerpos de agua en las ciudades, que es muchísimo más antigua de lo que nos podemos imaginar. Aquí pues pregunto, ¿no? ¿Y dónde queda entonces esta visión higienista y positivista? Coincido mucho en las ponencias anteriores, ¿no? Donde se hablaba de esta relación o de estas dicotomías entre la conservación y la urbanización, pero también en el discurso político y en la historia de las racionalidades de los actores gubernamentales de la cuenca, del Valle del Anáhuac y del país, de México, se ve una visión permanente que incluso todavía se puede percibir muy levemente desde la época porfiriana, pero que tiene sus antecedentes incluso en la misma colonia, en el mismo proceso de colonización. El primer desastre que hubo hacia las obras hidráulicas que existían en la cuenca del Valle de la Anáhuac prehispánica. Fue en 1521 cuando Hernán Cortés mandó destruir varios diques en Coyoacán y en Chapultepec.
A partir de ahí empezaron a haber diferentes inundaciones que no habían habido ya casi por un siglo. De esa manera tan intensa me refiero, porque como decía anteriormente, las inundaciones han sido una constante en la cuenca del Valle del Anáhuac. A partir de esta visión, que también se fue arrastrando por Europa, esta visión de relacionar los cuerpos de agua con enfermedades se afianza un poco más en la visión borbónica. Voy a tomar agua, denme un segundo, de favor. Se afianza un poco más en la visión borbónica. ¿A qué me refiero? Pues a la Casa Real de los Borbones, que inicia por ahí de principios del siglo XVIII y con la cual convivimos todavía en la actualidad. Felipe VI es parte de esa casa borbona, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con la visión borbónica hacia el agua? Esta idea de que las enfermedades se transmitían por el agua, por los cuerpos estancados, y evidentemente no había un manejo a lo mejor óptimo hacia esos recursos hídricos a cielo abierto, a diferencia de los aztecas que sí habían logrado cierto manejo y que incluso habían logrado que existiese todo un sistema de chinampería y una agricultura específica, como ya lo mencionamos anteriormente. Tanto en esta ponencia como en las anteriores también se trató, ¿no? Entonces, ya llegados hacia el porfiriato, vemos no solamente esta transferencia de esta visión hacia los cuerpos de agua, sino que aquí sabemos muy bien que la visión porfiriana, el modelo de ciudad porfiriano, era el orientado hacia el modelo de ciudades europeas, ¿no? Principalmente Francia. La recreación de París fue su sueño y al mismo tiempo que él quería posicionarse como el héroe político que solucionara los problemas hídricos de la cuenca del Valle del Anáhuac, a su vez también ocasionó pues una gran crisis, ¿no? En el sentido de que a la vez que se desecaban ciertos espacios con personajes, por ejemplo, como Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, ¿no? Que sus desecaciones ocasionaron tolvaneras, al mismo tiempo existe lo que ahora conocemos como los viveros de Coyoacán, que estaban supuestos para hacer un pulmón que absorbieran esas tolvaneras que ellos mismos habían ocasionado, ¿no? Entonces, pues en realidad, sin caer en un juicio anacrónico, ¿no? Desde la actualidad hasta esas épocas, sí hay que entender un poco esa visión que se tenía hacia el agua. Durante el porfiriato, a pesar del gran canal de desagüe que se construyó, tanto antes de esa construcción como después, hubieron al menos unas 30 epidemias de tifoidea que se le atribuyeron al agua. Y es por ello que también comienzan muchos proyectos de desecación y de desagüe. El agua una vez más estaba vista como fuente de contaminación. Y al final esta visión higienista también se cruza con la idea de ciencia y progreso. Esta visión positivista, ¿no? Hablando del positivismo comtiano desde la sociología, en el que todas las sociedades deben de llegar a un camino igual, ¿no? Un evolucionismo lineal en el que todas las sociedades deben de llegar hacia el punto científico, ¿no? Donde los otros conocimientos, los otros saberes quedan por fuera. Y de ahí también el choque de visiones, ¿no? Dentro de quienes estudiamos como la parte histórica de la desecación de la cuenca del Valle del Anáhuac, que es muy popular, este relato sobre un ingeniero hidráulico holandés de nombre Adrian Booth, que le fue solicitado que hiciera un proyecto de manejo del agua en la cuenca del Valle del Anáhuac. Y lo que él dijo era que lo mejor, eso fue por el siglo XVII, que lo mejor era hacer caso del manejo que tenían los antiguos indígenas de la cuenca del Valle del Anáhuac, motivo por el cual fue llevado a la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, pues ahí vemos también este choque de visiones. Y bueno, la importancia también de recuperar esos saberes, principalmente en las zonas que aún conservan estos sistemas de chinampería o estos circuitos de agua como lo son Xochimilco y también las zonas chinamperas de Tláhuac, entre otros espacios, pero refiriéndome un poco más hacia la zona chinampera, ¿no? Y bueno, ahora también como para ahondar un poquito más hacia lo que está ocurriendo actualmente, como pues para contextualizar,
al oriente de la Ciudad de México, principalmente por todos estos pueblos y barrios que son ribereños al Canal de la Viga. Como les decía, es resultado de lo que está ocurriendo actualmente de este proceso de expansión espacial del capitalismo que conocemos como urbanización, que evidentemente replica lo que ya pasó en la ciudad central hacia las otras zonas. Y esto está ocurriendo actualmente hacia el oriente y también un poco hacia el sur de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Un aumento, pero ya no solo de urbanización, sino procesos de gentrificación, en donde el espacio en colonias como la del Valle, la Narvarte, la Roma, la Condesa, ya no es suficiente pues sí, para el capital inmobiliario o digámoslo más claramente, para el cártel inmobiliario, para expandirse. Y entonces ahora, y desde hace como unos 3, 4 años, empezó a haber un incremento, si no es que más, hasta 6, de conjuntos habitacionales verticales en Iztacalco. Además de la existencia de una refresquera muy grande, a la cual no le vamos a hacer evidentemente comercial, pero ustedes sabrán a la cual me refiero porque está en Avenida Santiago y Canal de la Viga. Y hace como 2 o 3 años se le otorgó una concesión de agua muy grande, de varios metros cúbicos de agua, y los barrios de Iztacalco de alrededor, como es el barrio de Santiago, empezaron a ver una disminución y estiaje del agua de forma impresionante, con escasez de agua de forma constante. Esto evidentemente nos pone en el cuestionamiento de dónde está ahora puesta la racionalidad. Bueno, yo que lo quiero estudiar a nivel de larga duración y desde las racionalidades de estos actores gubernamentales, es en dónde estamos parados ahora. Bueno, ya en la primer ponencia, Fernanda nos compartió un poco cómo había sido la decisión de la construcción del puente en Xochimilco. Esto fue durante el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México y también durante su mismo gobierno, durante su misma gestión, ocurrió una transformación que costó varios millones de pesos sobre Canal Nacional, que si ustedes van a recorrer ahora el Canal Nacional llegando hacia el Centro Nacional de las Artes, que fue el tramo que se recuperó, vemos que hubo una transformación del suelo natural por cemento. Y yo siento que también se afectaron los lazos comunitarios porque se hacían limpias semanales, vecinales. También ya no hay tanta fauna como había antes. Y al final el agua se ve totalmente igual a como estaba antes. Ya casi voy a cerrar. Y bueno, también a propósito de Claudia Sheinbaum, pues entender ahora o tratar de analizar un poco lo que se nos presenta a partir de esta iniciativa de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley General de Aguas. Ahora se nos dice que un punto que se busca es que el Estado garantice el acceso al agua y que se le reconozca, ¿no? Como un derecho humano. Sin embargo, evidentemente esto, como sabemos, ya estaba en la Constitución desde el año 2012. Lo que se propone en la nueva ley, si ya tuvieron oportunidad de revisarla, entre eliminación de transmisión de concesiones entre particulares, sanciones más severas a los delitos del agua, o sea, como a lo que podríamos entender el huachicol del agua, pero pues bueno, revisión y ordenamiento de concesiones, registro nacional y una ventanilla única y asignación de responsabilidades. En general, pues la propuesta plantea la posibilidad de volver a visibilizar la crisis hídrica en la que nos estamos enfrentando en la Ciudad de México. Sin embargo, hay varias áreas de oportunidad y una de ellas es también dónde queda la visión intercultural, ¿no? En el sentido de cuál es el simbolismo que aún existe en estos ojos tan importantes, en estos focos tan importantes como lo son Xochimilco y Tláhuac, y hago énfasis en ellos porque digamos que preservan este sistema de chinampería que es tan importante y sin embargo están tan asediados, principalmente Xochimilco ahora, por diversos proyectos turísticos, que también ya sabemos que el turismo es una forma más de extractivismo, que también desplaza, que también gentrifica, que también rompe lazos comunitarios y que también rompe estas culturas del agua, ¿no? Que se entienden por su relación simbólica, cosmovisiones y en general todo el sistema de fiestas, de festividades y de fiestas patronales que aún existen a santos muy asociados al agua.
Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y pues perdónenme si me excedí un poquito de tiempo. Gracias. No te preocupes, es que como ya hubieron 3 sesiones y estuvo un poquito más corto de tiempo. Muchas gracias, Fer. Este, también esto es muy importante porque al día de hoy vivimos en una época de múltiples crisis, ¿no? Crisis de identidad, crisis de comunidad. Y es importante conocer la historia de nuestros barrios, de nuestra ciudad, para también entender, por una parte, por qué estamos luchando, eh, para reconectar con saberes y también para darnos cuenta de que hay alternativas, ¿no? Alternativas de cómo nos insertamos en estos territorios y que no todas las respuestas las tiene, en este caso, el Estado. Ya pusieron, ya Marisol ya compartió su correo por si alguien quiere también seguir en contacto. Muchas felicidades. Bueno, Gabriela dice muchas felicidades a las 3 ponencias, fueron muy interesantes y también muy pertinentes. Y pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda para pues ya ir cerrando con la sesión. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Soy José Luis Camacho de Chinampa, Tlazocamati. Nuevamente, muchas gracias por toda la información, las ponencias bastante buenas, sobre todo de problemáticas muy actuales. Y bueno, justo Fernanda tomó un poquito más la parte histórica y algo que pues justo tenemos que también ver es la problemática con respecto a que tanto Xochimilco como Tláhuac está siendo alimentada con aguas que no son de buena calidad y con eso quieren que hagamos una agricultura tradicional, mientras que por otro lado pues se sigue saqueando todos nuestros pozos y manantiales, ¿no? Entonces creo que eso también viene a colación con toda la parte de la urbanización. Hablamos desde todas las infraestructuras que existieron desde tiempos prehispánicos y que bueno, también desde el Porfiriato empezó a haber una extracción masiva del agua potable que existía aquí en Xochimilco, con el primer acueducto que fue construido justo en la Condesa, y que bueno, esa también es una problemática que se debe de tomar en cuenta, porque independientemente de que haya más urbanización y más casas y más complejos habitacionales, pues este derecho al agua sigue siendo algo que nos está poniendo un jaque mate en el sentido de que ya no hay suficiente agua para extraer y que la zona chinampera y todo este complejo que tenemos como zona patrimonio, pues también sí se nos está afectando de manera directa con el agua que se nos está mandando, ¿no? Entonces esa parte justo quería complementar a estas ponencias y que bueno, es una parte vital que debemos seguir trabajando y defendiendo en nuestra región. Muchas gracias. Gracias. Algomi comenta, me encantaron las 3 expositoras. Son 3 enfoques diferentes de ver la lucha por la preservación de nuestro medio ambiente frente a los intereses particulares de los políticos que nos dejan cada vez menos opciones del desarrollo ambiental. Felicito al frente a Nahuac. Y pues, Elizabeth, también muchas felicidades. Su manera de plantear el tema del agua y de la territorialidad muy pertinente y completo. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta específica para alguna de las ponentes. Pues yo no tengo una duda, pero quisiera comentar algo. No sé si puedo. De manera. Claro, Sí, gracias. Pues igual gracias a las últimas presentadoras, a Marisol y a Fernanda, porque creo que ambas también nos dan, cada una desde su perspectiva, digamos, esta complementación que tiene que haber, ¿no? Por un lado, como la necesidad de que sepamos el
sepamos en torno al medio ambiente que nos rodea y el cual vivimos y el cual transformamos, como en el caso de Marisol, ¿no? Que ella, como nos contaba, lo importante que es entenderlo. Y por otro lado, también los procesos históricos que han transformado pues este medio ambiente, porque creo que entender ambos procesos nos puede ayudar a dimensionar de mejor manera digamos, el lío en el que estamos metidos. Yo comentaba hace rato que estoy trabajando un concepto que es el de colonización hidráulica y que justamente tiene que ver con cómo en las ciudades latinoamericanas nuestra relación con el agua ha sido impuesta, ¿no? No es una relación que realmente quienes habitamos la hayamos decidido, sino que son modelos que, como bien mencionaba Fernanda, vienen del extranjero, ¿no? Por ejemplo, de Europa, cuando la revolución industrial y que ellos mismos empiezan a contaminar sus ríos, pues ese mismo modelo urbano pues se termina trayendo a ciudades como la Ciudad de México o Bogotá en Colombia. Entonces, em, pues me parece que las tres ponencias se complementan mucho y pues también me da gusto saber que como cada quien lo que anda trabajando puede ir aportando un poquito como a este tema que nos interesa a todos, que pues al final es, en nuestro caso, la sustentabilidad, pues no solo hídrica, sino también ambiental, pero también de la vida humana y no humana en esto que llamamos la Ciudad de México o el Anáhuac, ¿no? Y pues eso, gracias. Muchas gracias. Igualmente a mí me gustaría concluir con bueno, algo que dijo Marisol, algo que tocó que es el desplazamiento de la naturaleza y también como a través de la investigación de Fer, vemos que es un proceso histórico, que obviamente todo tiene que ver con procesos coloniales que buscan que nuestras sensibilidades hacia nosotros mismos como personas, pero hacia la naturaleza, se desvincule y ya no tengamos una forma de empatizar o de reconocer una sensibilidad y por lo tanto una necesidad de acción hacia los bosques, hacia los ríos y hacia todos los seres vivos que habitan ahí. Y además de que nosotras como investigadores, que tocamos y que investigamos y nos interesan estos puntos, pues tampoco podemos hacer mucho sin la lucha social, sin las personas que salen a defender sus territorios, porque también están defendiendo lo poco que queda de los humedales o de la montaña, o bueno, de diversos espacios, y que al fin y al cabo todas estas luchas pues nos competen a todos. Eh, entonces, pues yo estoy muy agradecido con las ponentes y también con el Frente Anahuac y con las y los vecinos que también están presentes, que llevan años defendiendo el pueblo de Joco, partes de Iztapalapa, eh, y pues nada, les invito a seguir con eso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.